Comunisti! Viva el Papa! Viva el Papa! Viva el Papa! ¡Basta di burla al popolo romano! Estos clérigos indisciplinados reunidos en Roma quieren ser escuchados desde los márgenes del primer sínodo de obispos establecido por el concilio. Estos sacerdotes, procedentes de toda Europa, declaran: la destrucción del clero es la condición esencial para la libertad del hombre, tanto si es cristiano como si no. Exigen acceso al derecho a trabajar, a la libertad política y a la libertad sexual. Y además denuncian el conservadurismo de la Iglesia, demasiado alejada de las batallas sociales y políticas. Nous sommes d'une Église qui croit être en règle en dénonçant les petits péchés, tout en gardant le silence sur les péchés tellement monstrueux qu'ils scandalisent les peuples. Silence sur l'avènement des fascismes. Silence sur l'économie basée sur le seul profit. Silence sur le racisme qui humilie les hommes. Nous sommes d'une Église silencieuse qui préfère sa sécurité a sa mission. Al frente de la delegación francesa se encuentra un sacerdote de la oposición, Jean-Marie Trillard. En 1968 éramos muy pocos los sacerdotes que nos decíamos a nosotros mismos: apoya a la juventud, apoya a la gente que se cuestiona a sí misma, participa en las manifestaciones del 68, es algo bueno. Pero tal vez tendríamos que empezar haciendo una limpieza en la Iglesia. Si queremos predicar el Evangelio de la libertad, tenemos que ser hombres libres. Alors moi, ce qui m'a frappé surtout en arrivant ici, la première fois, j'étais jamais venu à Rome, c'est que j'ai eu vraiment le sentiment que une fois qu'on avait pénétré dans l'enceinte de cette cité du Vatican, on vivait dans un autre monde et où la puissance des bâtiments, le poids des pierres donnait une assurance qu'on ne pouvait plus avoir ailleurs. J'ai un peu l'impression qu'ici, à certains moments, on vit dans un système où les pierres pensent pour vous, les pierres vous inspirent la puissance, la sécurité, la certitude. Una certeza que los sacerdotes que protestaban no dudaron en comparar con la opresión del sistema burocrático comunista y exigieron nada menos que la desestalinización de la Iglesia. Con frecuencia se establecía una analogía entre el comportamiento de los burócratas del Partido Comunista y el comportamiento de los burócratas de la Iglesia. Y a su manera obligaban a la gente a caminar con el meñique pegado no a la costura de los pantalones, sino a la costura de una sotana. En 1970 Pablo VI anuncia su decisión sobre el matrimonio de los sacerdotes. Es un no definitivo ante la tremenda decepción de muchos sacerdotes que esperaban que el concilio introdujera alguna reforma, como Robert Baudouin, por ejemplo. Robert Baudouin era sacerdote en Tilleul, un pequeño pueblo de Normandía. Estaba enamorado de su criada que le correspondía, y bien, todo el mundo lo sabía. El arzobispo lo consideraba intolerable, mientras que la gente aceptaba plenamente a Robert Baudouin porque creían que era un sacerdote que estaba a su servicio. Cuando fuimos a verle, solo le quedaban unos días en la parroquia y muy pronto iba a encontrarse en la calle. Sin hogar, sin seguridad social, sin pensión, sin la posibilidad de iniciar otra carrera. Tenía 60 años. Es un desprecio al hombre que coloquemos los principios antes que al ser humano. Es inaceptable. Jésus-Christ est un hippie. Il existe encore aujourd'hui. Il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. En la década de los 70 se desafía la imagen de la Iglesia. La imagen de Jesucristo cada vez es más popular. En la abadía de Beaucamp, en Bretaña, el sentido de lo sagrado y lo festivo se unen en nombre de Jesucristo. El prior, Bernard Bergeret, de 25 años, era el teólogo más joven del Vaticano II. A su vuelta abrió las puertas de su monasterio a todo el mundo. Aquí encontramos trabajadores, estudiantes, creyentes, no creyentes. Es lo que él llama su laboratorio utópico.
Yo decía que estábamos buscando un cristianismo crítico, lírico y político. Y creo que estas tres palabras definen realmente la orientación que en su mayor parte compartían las miles de personas que a menudo visitaban la abadía. Pero esto no correspondía al deseo, bueno, de la concepción oficial que la Iglesia tenía de los monasterios cistercienses. Celebrábamos algunas fiestas litúrgicas que adquirieron una considerable importancia, durante las cuales llamábamos a dramaturgos, coreógrafos e intérpretes de la música contemporánea, debido a que considerábamos que el aspecto lírico era importante para nosotros. Saltando de pregunta en pregunta, cuestionándose una y otra, llegué al punto de formular preguntas relacionadas con los dogmas fundamentales de la Iglesia, especialmente para conocer más profundamente el dogma de la Encarnación, que poco a poco me estaba haciendo más herético. Tengo en alta estima a la persona, el hombre que fue Jesucristo. Pero de ahí a decir que es un hecho puro y simple que Dios creara al hombre, es una línea que no he cruzado. Jesucristo ya no será el Hijo de Dios. Esta vez la Iglesia se encoleriza. Las investigaciones de Bernard Bergeret han ido demasiado lejos. Es relevado de sus funciones. El joven y brillante teólogo del Vaticano acaba por abandonar la vida religiosa. En la década de los 70, el impulso dado por el concilio desarrolla otro movimiento de investigación en el otro extremo del mundo. En Sudamérica, muchos sacerdotes denuncian las catastróficas situaciones políticas y económicas. Enseñan la teología de la liberación, una relectura del Evangelio bajo el prisma marxista. Afirman que todo es político. Durante mucho tiempo, la Iglesia ha estado demasiado cerca del poder establecido. La discusión radicaliza a ciertas personas, como el caso de este sacerdote que predica portando armas. Elige el nombre de Camilo en honor a Camilo Torres, un sacerdote colombiano que fue el primero en unirse a la batalla política al día siguiente de terminar el concilio. ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué? Si ya se unieron en Colombia el fusil y el Evangelio, la Biblia, en las manos de Camilo. El padre Camilo Torres, cuya foto ustedes ven aquí adelante, vean. Camilo Torres hablaba así en 1965. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais si elle ne va pas le lâcher, alors nous allons le prendre d'une façon violente. 4 meses después, Camilo Torres muere luchando contra una patrulla de la policía gubernamental. Se convertirá en un héroe legendario para aquellos que sueñan con ver al Che Guevara y a Pablo VI caminando algún día cogidos de la mano. Ya es suficiente, protesta violentamente Monseñor Marcel Lefebvre. Todas estas modernizaciones solo benefician a los enemigos de la Iglesia, empezando por los marxistas. En 1970 funda en Econ, Suiza, un seminario en reacción a la apertura del concilio. Es en 1988, al ordenar a 4 obispos sin la aprobación del Vaticano, cuando se produce la ruptura entre Lefebvre y el Vaticano. Monseñor Lefebvre y sus seguidores son excomulgados. Lamentamos que el Papa pronunciara esta excomunión. No la aceptamos como real, precisamente porque nunca hemos hecho otra cosa sino decir y enseñar, y continuar enseñando lo que la Iglesia Católica siempre había enseñado. En otras palabras, ignoraron arrogantemente al Vaticano II. Para ellos el concilio había participado en la degradación de la moral y de la fe, y criticaban a la Iglesia por haberse dejado contaminar por los tiempos.
A partir del Vaticano II nos damos cuenta de que la Iglesia estaba más que nada dominada por el mundo. La Iglesia empezaba a escuchar al mundo, tal vez para complacerla, se produce una adaptación que se puede traducir en un mensaje de traición, porque la Iglesia empieza a seguir el camino marcado por el mundo moderno. Para nosotros el Vaticano II representa una ruptura con las anteriores enseñanzas de la Iglesia y desgraciadamente demostraba que estas enseñanzas conciliares, tal como son, permiten que todo caiga en un estado de barbarie. Entre las protestas de los progresistas y la irritación de los fundamentalistas, el Concilio Vaticano II reunió a una inmensa mayoría de creyentes que siguieron al Papa y a sus obispos. Para ellos, el concilio representaba ante todo la reforma de la misa dominical. Los oficiantes renunciaban al latín y los fieles podían rezar en su propio idioma. En 1965, y para los países francófonos, un equipo de escritores, teólogos y músicos se reunieron para traducir la liturgia latina. Il y en a plusieurs qui ont demandé que l'on remplace dédions par nous te consacrons. Entre ellos se encontraban el poeta Patrice de la Tour du Pin y el músico Joseph Gélineau, compositor de salmos en francés. A pesar de todo, muchos creyentes notan que cada domingo son menos los feligreses y se preguntan si el concilio ha alcanzado sus objetivos. Para muchos católicos, la prueba visible del concilio fue la transformación de la misa. Y creo que probablemente fue algo difícil para todos, en el sentido de que, por ejemplo, en un pueblo como Beauvais, se celebran en aquellos días unas 30 misas dominicales en todas las parroquias y comunidades, y prácticamente todas pasaron del latín al francés en un solo día. Creo que si hubiéramos ido cambiando progresivamente, sin duda habría sido mejor aceptado. Si la misa dominical ha dejado de ser popular, la fe popular sigue viva. En los años que siguen al concilio, un gran número de creyentes continúa participando en las grandes peregrinaciones cuyo éxito nunca declinó. No se pierde la fe en Lourdes ni en Fátima, ni siquiera en las sencillas festividades religiosas de Bretaña, como la de Quentin. Aquí los fieles vienen a ponerse bajo la protección de un fragmento de una cinta que perteneció a la Virgen María y que fue traída desde Tierra Santa en el siglo XIII. Con esta devoción popular, esta veneración por las reliquias, la Iglesia posconciliar no supo desempeñar con brillantez su papel. No se apoyó el culto a los santos, otra de las víctimas de la gran racionalización del Vaticano II. En Bretaña no nos quejamos, porque aquí siguen todos los santos. En Normandía sacaron a todos los santos, con la excepción de nuestra pequeña Santa Teresa del departamento de Ornay, que sigue estando en todas las iglesias. Desgraciadamente, aparte de ella, los sacaron a todos y bueno, la gente no asiste cuando ya no hay santos, porque no queda nada. Desde entonces los sacerdotes visten de paisano, por lo que ya no los reconoces. Ni siquiera llevan una cruz, nada. Esta fe popular solo oye de la Iglesia lo que quiere oír. En 1981, aquí, en Medjugorje, en Yugoslavia, la Virgen se ha aparecido decenas de veces. La Iglesia, por medio del obispo de Mostar, se ha negado hasta hoy a reconocer las apariciones y los milagros. Ni siquiera la guerra ha evitado que los fieles acudan de todas partes de Europa para implorar a la Virgen.